Pues egunon, buenos días. Nos escuchamos. Bueno, mila esker etortzeagatik, benetan berriro zerbait berezia azaltzeko, kontatzeko. Hemen zikaren gaur berriro La Caixa Fundazioarekin eta noski Caja Navarra Fundazioarekin. Hoy es una jornada en la que tenemos la posibilidad de contar cosas muy interesantes y que creo que nos van a aportar una visión general de la labor que venimos haciendo las dos fundaciones, Fundación La Caixa y Fundación Caja Navarra, y que estoy seguro que nos va a dejar conclusiones, datos, ideas que nos van a ser muy útiles para en un futuro poder analizar qué retos nos vienen, qué cuestiones nos vienen en el futuro. Y esto hoy se llama Innova Social Lab, pero en un futuro se va a llamar también Retos, y tienen pasado el programa Innova, en fin. Ahora lo vamos a ir contando, pero antes de nada vamos a saludar a las personas que hoy nos van a acompañar y que van a tener, digamos, tres partes este acto: un saludo institucional, posteriormente una intervención técnica y también una mirada al futuro con el equipo de, en este caso, de las fundaciones. Así que, José Ángel Andrés, presidente de Fundación Caja Navarra, buenos días, egunon. Buenos días, egunon. Te pido que nos saludes, nos des un poco la bienvenida a esta casa de Fundación Caja Navarra, de Fundación La Caixa. Pues bienvenidos y bienvenidas a Civican, que como sabéis es sede de la Fundación Caja Navarra, pero también sede del Innova y en este caso pues también de la Fundación La Caixa. Pero pues saludar especialmente a Iranzu y esa bienvenida, decir que me llena de alegría y como presidente de la Fundación pues me llena de satisfacción poder compartir este espacio de tiempo con todas vosotras y vosotros para algo tan importante como un laboratorio. Primero, agradecer. Dicen que de bien nacido sea agradecido. Y ver esta sala tan nutrida en cantidad y calidad me llena de orgullo. Y digo además que vuestra asistencia es proporcional a vuestra inteligencia, porque no estaríais por ahí fuera, estáis aquí. Lo cual, pues, repito que nos llena de gratitud y de alegría. Vamos a quiero también reconocer el trabajo inicial de las personas que han trabajado en este proyecto y hablar de que el Innova, el otro día pensando con Fernando un poquito, decíamos, ¿qué es eso de Innova aparte del programa Innova, no? Y entonces analizamos un poco etimológicamente y hablábamos de que Innova era algo así como entrar dentro de lo nuevo. Y me quedé y dije, bueno, pues por eso estamos aquí, para entrar juntos dentro de lo nuevo, pero también para imaginar, para innovar, y no solo para escuchar, que también es muy importante escuchar, pero también para explorar, y sobre todo vamos a practicar lo que se ha explorado, porque ya sabéis que la intención sin acción es ficción. Y aquí lo que queremos es explorar desde el conocimiento, pero luego aplicarlo en la práctica, porque en definitiva lo que queremos es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas y afrontar los retos sociales. Bienvenidos a este espacio, un espacio en el que por una parte se piensa, por otra se comparte y fundamentalmente se transforma. Gracias de nuevo por venir a este cruce de caminos, un cruce en el que el presente se encuentra con el futuro. Y yo por eso me permito terminar hablando del triple presente. El presente pasado, que es la memoria, el presente que es la misión, y el presente futuro, que es la expectativa. Por eso termino albergando muy buenas expectativas para este proyecto y agradeciendo el trabajo de todas y todos, porque creo que esto va a suponer un verdadero laboratorio que no vamos a hacer fórmulas químicas, sino que van a hacer fórmulas mucho más importantes que las químicas, que es el compromiso, la creatividad y la búsqueda de un futuro social y una sociedad más solidaria y más justa. Muchas gracias. Mila esker, José Ángel. Muchísimas gracias. Egunon, Izaskun Azkona, que es la delegada de Fundación La Caixa aquí en Navarra y que también supongo que para ti es un día chulo para poder saludar a todas estas personas que nos acompañan, ¿no? Sí, sobre todo agradecer y saludar, agradecer a todas las entidades implicadas, a todos los agentes que nos han ayudado a llegar hasta aquí y nos seguirán ayudando en el camino que nos estamos forjando entre todas, ¿no? Es un
más cerca de 40 agentes implicados entre entidades públicas, privadas, administraciones locales, autonómicas, universidades, por supuesto, y quería agradecer a todas pues, la disposición, que estéis aquí, las que nos estarán viendo, a Fundación Caja Navarra, por supuesto, a su presidente, en nombre de todo el equipo, por bueno, pues, ser nuestro socio preferente aquí en la comunidad y por coincidir una vez más también en esto que yo creo que es importante que hagamos entidades como las nuestras, que hacemos filantropía, pero que más allá de ayudar a entidades sociales y culturales a hacer lo suyo, que es muy importante y está bien, creo que coincidir, como coincidimos, en que nuestra labor también puede ser un poquito más profunda, ¿no? Buscar esa filantropía de impacto que ayude a detectar, a estudiar, a prototipar ideas y que nos ayude bueno, pues también a movilizar entidades que tienen algo que decir y hacer cosas, ¿no? Siempre de la mano de la administración para complementar y no pisarnos, ¿no? Y esto está bien, que tengamos las dos fundaciones tan claro esto y que nos ayude a avanzar tanto, porque también es verdad que a muchas entidades les pedimos siempre que colaboren, que se alíen, que no tiene mucho sentido que nosotras mismas no seamos capaces de hacer eso en una comunidad relativamente pequeña como es Navarra, ¿no? Y por último también agradecer también a todo el equipo de Ágora que su implicación y su desempeño en este reto tan ilusionante. Así es, vamos a conocer enseguida, porque nos van a dar sin duda esa visión técnica de qué es esto de Innova Social Lab, pero antes de esa visión técnica, José Ángel, ¿qué vamos a contar hoy? ¿Qué es esto de Innova Social Lab? La verdad que hacer una definición telegráfica es difícil, pero la voy a intentar. Es un espacio de análisis, de experimentación y de acción. Las tres palabras. ¿Por qué? Porque lo que tratamos es de unir el conocimiento y la colaboración. Por eso suscribo plenamente las palabras que ha comentado Izaskun, que nos hace cada vez creer más en las alianzas. De hecho, con Fundación La Caixa llevamos una alianza prolongada a la cual albergo un buen futuro. Dicho esto, lo que hacemos es unir conocimiento y colaboración para que estos se conviertan en una herramienta de cambio, de impacto, de transformación. Y por eso decimos llegar a la acción desde el conocimiento, no nos vale con hacer. Muchas veces me pregunta gente, ¿qué es mejor, la teoría o la práctica? Pero es que son indisolubles, son como la cara y la cruz de una moneda, como la palma y el dorso de la mano. Se pueden diferenciar, pero no se pueden disolver, porque hacer prácticas sin teoría, sin conocimiento, pues podemos llegar a malos puertos. Y por eso es importante, y no hay soluciones simples. O sea, estamos hablando de un mundo en constante cambio, en que los cambios antes eran progresivos, pero ahora son disruptivos. O sea, ya no hay manera de saber lo que va a pasar dentro de 2 horas. Y eso nos hace ver que no hay soluciones simples y que hay que buscar respuestas estratégicas. Y por eso lo que hablamos del Innova, o sea, el Innova Social Lab, un laboratorio social, sobre todo para afrontar los grandes retos sociales desde la innovación. Retos como la despoblación, retos como la cohesión territorial, la migración y la convivencia, que se han detectado como elementos y desafíos sociales a los cuales tenemos que dar respuesta desde la filantropía, desde la solidaridad y del compromiso social, que creo que todos los que estamos aquí, si tuviéramos que tener un hilo conductor, es el compromiso social. Tenemos una visión del mundo solidario, social y sostenible. Y por eso queremos hacer un Innova Social Lab en la cual haya que comprender, y de hecho ahora lo está haciendo, ¿no? Comprender en profundidad estos desafíos para poder diseñar proyectos desde la participación ciudadana y desde la innovación social, que en este caso serían los ejes vertebradores, con un objetivo muy claro: generar impacto en la sociedad navarra.
Un proyecto en el cual lo que hacemos es, lo apoyamos desde el programa Innova, que el programa Innova, que ya lleva muchos años, le otorga el sello de calidad ya a priori a este proyecto. Por eso hablamos de un proyecto social. ¿Por qué decimos social? Porque es un proyecto que tiene corazón, que tiene sensibilidad, que trata de abordar los desafíos sociales, situando a la persona en el corazón de las prioridades. Por eso queremos una sociedad más inclusiva y una sociedad más resiliente. Y lab, laboratorio, experimentación, acción. Yo diría una secuencia de verbos: pensar, probar, hacer. Estudiar, investigar, observar, para al final dar respuesta y buscar soluciones a estos retos. La innovación yo la definiría como el GPS del cambio, lo que nos orienta, lo que nos marca la mejor ruta, incluso cuando aparecen nuevas variables, recalcula ese itinerario para llevarlo a buen puerto y a buen fin. Investigar y actuar serían las señas de identidad de este proyecto, algo que es claro y que tiene una intención y una acción. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho antes, no se puede solamente pensar, porque nos quedaríamos instalados en la quimera. Tenemos que aterrizar y tenemos que hacer las cosas. Decía Edison que la visión sin ejecución es alucinación. Y en este caso no queremos alucinación, queremos soluciones a los nuevos retos sociales. También decía José Antonio Marino una frase que me gustó y que apunté, porque me parece que puede tener sentido como conclusión a esta pequeña intervención, que no estudiamos para saber qué pasa, sino para saber qué hay que hacer. Y en este caso, con la investigación que se ha hecho, tenemos un conocimiento unido al conocimiento previo que había, que nos permite actuar con brújula, con ruta, con orientación y con faro. Y en este caso quiero también que este proyecto sea un faro que nos guíe, que nos oriente y que nos ilumine. ¿Por qué? Porque este proyecto diagnostica, identifica y propone acciones y soluciones. Ya tenemos un qué. Sabemos que es Innova Social Lab. Vamos a buscar un cómo. Zaskun, siempre lo hemos, yo creo que en estos 10, 13 años, de 12 años ya pierdo la cuenta de acción conjunta de ambas fundaciones, creo que tenemos un punto en común de esa trayectoria, que es el método, ¿no? El hacer las cosas con un sentido, de una manera, ¿no? Y yo creo que también este Innova Social Lab se puede caracterizar por ello, que ha tenido un método propio, ¿no? Eso es, y sobre todo dejándose asesorar por quienes saben, ¿no? Esto viene un poco a boca de lo que decíamos antes, ¿no? No podemos hacerlo todos solos, que a veces hemos estado acostumbrados también, ¿no? Sobre todo las entidades tan grandes como la nuestra, y hay que acompañarse de otros que saben más que tú. Y este es el caso de este método, ¿no? En la fase 1, es un método que es propuesto por Ágora y que está organizado por fases. En la 1 sería la de observación que ha permitido pues, recoger, recopilar y también producir análisis y estudios de tendencias para entender muy bien el contexto y incluyendo sobre todo a dos tipos de agentes, ¿no? A dónde mirar. Uno, por un lado, personas expertas en esa cuestión y por otro, las personas objeto del estudio o concernidas por esa problemática o ese reto, ¿no? Esta combinación nos ha permitido una visión mucho más real y más ajustada y precisa de la cuestión. En la segunda fase, también de análisis que mencionaba José Ángel, pues, la hemos llamado campus, y que ha permitido profundizar y enriquecer los contenidos de la fase 1 con un panel de expertos locales, autonómicos y estatales. Y la 3, que es la de aterrizaje, ¿no? La de laboratorio, como mencionaba también el presidente, pues, de proyectos pilotos, ¿no? A desarrollar con la comunidad de interés también, siempre teniéndoles en cuenta, no solo como perceptores, sino como actores, ¿no? Y decidiendo también qué hay que hacer, dirigidos y dinamizados por el equipo de Ágora, y que yo creo que estoy segura que darán muy buenos frutos. Seguro que sí. Ya por cerrar esta intervención, José Ángel, claro, ¿y por qué se meten? ¿No? Fundación La Caixa, Fundación Caja Navarra, ¿por qué se meten en este lío?
entre comillas. Yo voy a contestar diciendo que lo extraño sería que no lo hiciéramos. ¿Por qué? Porque se corresponde con nuestra razón de ser, con nuestra misión, con nuestra visión y con nuestro propósito. Entonces, si no lo hiciéramos, estaríamos haciendo un flaco servicio a la sociedad navarra. Por eso lo hacemos. Y lo hacemos sobre todo porque tenemos una clara voluntad de conocer lo que sucede, ser un referente en el análisis de tendencias y a partir de ahí, con un enfoque predictivo y proactivo, poder consolidarnos como referentes y hacer propuestas. ¿Para qué? Para dar respuesta a esos desafíos que previamente se han identificado y que en este momento pues, son prioritarios para afrontarlos con éxito. Por otra parte, decir que Fundación Caja Navarra ya creó en su momento, derivado de la decisión que tomó el patronato, el área de innovación y retos sociales, con lo que quiere decir que también forma parte de nuestro ADN. Y, por otra parte, en el propio plan estratégico de Fundación Caja Navarra hablamos de territorialidad, de trabajar y extender nuestra actividad en el conjunto de la comunidad autónoma, como yo siempre digo, desde Vera hasta Cortes, pasando por todos los demás. Y esto es básico. Por eso hemos detectado despoblación, hemos detectado cohesión territorial y migración como elementos clave. Por decir simplemente uno, y porque luego si no dirán que he hecho spoiler, ¿no? Sí, decir que el 60% de los municipios navarros están en riesgo de despoblación, con lo cual eso hay que unirlo a cohesión territorial y hay que unirlo también a migración y convivencia. Y mediante esa, por una parte, transversalidad y por otra parte, el abordaje específico a cada uno de los problemas, pues creo que podemos buscar conclusiones, podemos buscar vías de acción que permitan pues, solucionar parcial o totalmente grandes problemas que afectan a nuestra ciudadanía y sobre todo ser predictivos, ser proactivos, cogerlo a tiempo, analizar las tendencias que surgen para que luego, cuando lleguemos a la realidad, las abordemos cuando están iniciándose, no cuando están ya en un término que es mucho más difícil solucionar. Pues con esto yo creo que hemos menos encuadrado, contextualizado este tema, este Innova Social Lab, así que recibe a mi izquierda. Muchas gracias, José Ángel. Un aplauso para ellos y les voy a pedir que nos dejen lugar para dos personas que nos van a contar. Javier Espinosa, Anto. Ahora les presento a Javier Espinosa, es parte del equipo de Ágora, parte del equipo técnico que ha realizado este estudio, estos informes, este Innova Social Lab. Y en este caso, Anto, se llama Anto, María Antonieta Verdonces, ella es técnica de convivencia y lucha contra el racismo en la localidad de Fitero. ¿Por qué? Nuestra intención es que hoy conozcamos bueno, todo lo que se ha trabajado, las conclusiones que se han sacado, ya que tenemos los temas. Javier nos pondrá un poco en contexto en uno de ellos, luego Abel nos pondrá en el segundo, pero creíamos que era importante, como antes decía Izaskun, contar con quienes estáis a pie de obra, ¿no? Que se dice en estos casos, que sois quienes observáis, pero también quienes actuáis. Y vuestro testimonio para mí es fundamental y para las dos fundaciones es fundamental porque complementa muy bien todo esto que vamos a contar. Esos dos temas, el primero con el que vamos a empezar a abordar, hablamos de convivencia, hablamos de migración, de espacios de socialización y en este caso se han abordado en 3 localidades. 2 de ellas pueden más o menos inspirarnos cierta cercanía, como son Castejón y Fitero, pero la otra está en Aoiz, con unos matices diferentes, también lingüísticos, así que va a ser una buena manera de bueno, pues conocer 2 realidades diferentes, pero una misma situación, que es bueno, que nos propone la migración y las nuevas maneras de convivencia y cómo abordar ese reto. Así que Javier, muy buenos días, ¿cómo estás? Pues buenos días. Muy buenas, sí, te estoy perfectamente. Pues muy bien, muy bien. Sí, Anto, muy buenos días, ¿eh? Hola, buenos días. La primera parte la voy a tratar contigo, ¿te parece, Javier, con esa metodología que nos ha explicado ya Izaskun? ¿Qué te parece si vamos ya, bueno, pues a entrar en algunas partes? Nos ha dado un panel de expertos, de expertas. Cuéntanos un poco cómo, qué criterios se siguen, porque una persona sí, porque una persona no, que se busca de ellas. ¿Cómo se trabaja con ese panel? Bueno, pues en primer lugar, un buenos días a todas y a todos. Antes de entrar en materia, me gustaría pues, agradecer a todos los que habéis venido, especialmente a
a las dos fundaciones por haber confiado en el equipo de Agora, también saludar a mis compañeros que están por aquí, especialmente al equipo técnico que es con el que más trato tenemos, Gemma, y por ahí están Cristina y Irazu, que son parte del motor de este trabajo, ¿no? y que nos empujan a intentar hacerlo lo mejor posible, y que es un trabajo que además, por otro lado, desde el inicio, desde que empezamos, siempre nos apasiona, porque es una manera que creemos, una filosofía de trabajo en la que creemos profundamente, ¿no? El panel de expertos, bueno, quizás con ya de alguna manera contextualizado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pretendemos con el panel de expertos, con este campus? Que todo este conocimiento, solamente que vamos generando a través de estudios, luego explicaremos a través de tendencias, tenga un tacto también con personas. Concepto de expertos no tiene que ver con el experto solamente, entendemos, universitario, técnico, expertos de todo tipo, es decir, gente que está también a nivel local trabajando, como puede ser el caso de Anto u otras personas. De alguna manera, que todo ese conocimiento que todas estas personas seleccionadas tienen nos haga ver si vamos por el buen camino o nos haga ver si hay cuestiones a tratar. Es verdad que estamos hablando de retos con un marcado carácter social, y lo social no es matemático. Es decir, tener la opinión de expertos y expertas, entonces lo que hicimos al inicio es hacer un mapeo con las fundaciones para ver fundamentalmente que había una serie de personas que queríamos que estuvieran involucradas. Hemos contado con unas 42 personas de ámbitos universitarios, de gobierno de Navarra, de ámbitos sociales, de entidades locales, etcétera, que iremos ampliando porque el panel se va ampliando y se va enriqueciendo poco a poco, y lo que hicimos fue una primera parte, ¿no?, de preguntarles muy abierta, porque se irá, como digo, enriqueciendo sobre estos dos retos sobre los que está trabajando Innova Social Labs, que tienen que ver, yo lo ha comentado antes el presidente, con una parte de despoblación, cohesión territorial, y otra parte de migración y convivencia, aunque todos en sí mismos son como vasos comunicantes, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos es preguntar y de alguna manera, bueno, iniciar esta conversación, este diálogo continuo que tiene bueno, pues Innova Social Lab con este panel de expertos. Correcto. Y de ese diálogo, en el caso de migración y convivencia, elegís 3 localidades: Castejón, Fitero, Aoiz. Entiendo que esto no es una casualidad y entiendo que, bueno, tiene sus criterios y ¿qué os motivó a centraros en...? Claro, tendríamos que entrar en el primer estudio ya, ¿vale? Correcto. En esa parte que bueno, ahí lo veréis, la parte, digamos, de nuestra metodología, que se trata de un observatorio, precisamente trata de lo que han comentado antes, de ver de algunas problemáticas que ya nosotros como equipo técnico le habíamos dado a las fundaciones a través de una conceptualización y de un conocimiento previo que teníamos por muchas razones, estudios, diagnósticos previos, de alguna manera se la mostramos, y las propias fundaciones, en ese trabajo continuo que tenemos y diálogo con ellas, seleccionaron una serie de desafíos. Evidentemente, estos retos de los que estamos hablando son retos enormes. Aquí hay responsables políticos, técnico-políticos, que ven que, bueno, pues que esto no se soluciona de la noche a la mañana. Pero es verdad que vemos que las fundaciones tienen un espacio para la acción posterior interesante. Entonces, desde el principio ya estamos pensando en eso, ¿no? No estamos pensando y las fundaciones no están pensando en, de alguna manera, pisar terreno que tienen que pisar otras entidades o administraciones, sino complementar. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, bueno, uno de los temas que vemos vinculado al reto de la migración y la convivencia es el tema de la socialización. La socialización como proceso clave en las sociedades de creación de identidad, creación de arraigo, creación de una comunidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de ahí surge la posibilidad, sobre todo cuando estamos hablando de migración, de una hipótesis que tenemos por muchas cuestiones, que es que vemos que en aquellos municipios donde hay una intensidad migratoria importante, donde hay porcentaje de población migrante viviendo importante, sobre todo en edades jóvenes, adolescentes y niños, cada vez hay menos socialización conjunta. Es decir, cada vez los niños y las niñas, en excepciones, se socializan de manera más separada. Y entonces queremos, de alguna manera, esas sospechas que tenemos por muchas otras cuestiones, ver si son realidad. ¿Por qué elegimos estos 3 municipios? Uno, porque sabemos, como sabéis todos y todas, que la Ribera de Navarra es la zona de la comunidad con mayor intensidad migratoria, evidentemente, con mucha diferencia, como territorio, porque luego hay otros sitios, y de repente también porque nos encontramos con un municipio como Aoiz, que es, entre comillas, una rara avis en el norte de Navarra. En todos los sitios hay migración, por supuesto que sí, de extranjero, pero Aoiz es un municipio que, estando cerca de la comarca de Pamplona, tiene un nivel muy alto. Y nos interesamos por él. Entonces, elegimos estas 3 zonas, estos 3 municipios, porque creemos
que es importante, y también por la propia colaboración de los ayuntamientos y entidades del municipio a formar parte del proyecto, que también es importante, y hay que agradecerlo tanto al ayuntamiento de Aoiz como al ayuntamiento de Fitero y el de Castejón, de abrir un poco el escenario a esta intervención. Qué bueno. Te saco un poquito... Aoiz, ¿habéis visto por qué es esa rara avis? Quiero decir que hay diferente en Aoiz que no hay en Sangüesa, no sé. Bueno, ¿o no hay un motivo...? sí, o sea, dentro de los procesos migratorios hay muchos motivos, ¿no? El motivo por el que va la gente no lo sabemos concretamente. Según sea trabajo, ¿no? Pero... Bueno, trabajo, lógicamente, todas las migraciones lo que buscan es... ¿Por eso? Pero sí que es cierto que por razones... Pues tampoco sabemos muy bien, porque eso habría que entrar, sí que... Aoiz tiene un diagnóstico de convivencia hecho... por el propio ayuntamiento, que ahí se explican todo, pero es verdad que en ningún sitio sabemos las razones de mejora de su vida, de búsqueda de nuevas oportunidades, o lo que motivan a la gente que viene aquí, ¿no? Fundamentalmente. Y hay municipios que por un momento dado hay vivienda, hay una comunidad que ya se ha establecido y el que llega pues quiere ir a donde conoce gente, muchas cuestiones, pero es una rara avis que tiene más del 20% de la población extranjera. Eso en el norte es extraño. En algunos barrios de Pamplona sí, pero estamos hablando de municipios pequeños. Sí, correcto. A nosotros nos interesan mucho los municipios pequeños porque en sí mismos son laboratorios sociales. Podemos observar y podemos probar. Menos de 8.000 habitantes seguro, Aoiz, porque está dentro de Innova Rural. Así que sí, me ha parecido curioso, ¿no? Bueno, y conclusiones, ¿qué se puede contar? Podemos ir dejando algunas cuestiones que ya distingan estos espacios y que nos puedan inspirar para otras zonas. Sí, bueno, decir sobre todo que en este punto lo que hacemos es partir de esa hipótesis que comentaba antes, y lo que hacemos es plantear una serie de espacios, tanto físicos como simbólicos, donde creemos que es fundamental la socialización fundamentalmente de niños, niñas y personas jóvenes, pero en general de toda la población. Entonces elegimos una serie de espacios, como son los espacios públicos, plazas, etcétera, etcétera. Elegimos los espacios deportivos y culturales, los espacios educativos, los espacios simbólicos, como pueden ser las fiestas, las celebraciones, importantísimas en cualquier proceso de socialización y creación de identidad, ¿no? Y también pues, otras estructuras sociales base que tenemos en Navarra y estos municipios que hacen que esa socialización se haga de una manera u otra, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues hacemos una metodología, voy rápido porque no tenemos tiempo, pero de observación participante, nos entrevistamos con un montón de agentes de cada uno de los 3 municipios, analizamos otra serie de estudios que existían en estos pueblos para ver, y realmente llegamos a una serie de conclusiones que además, conforme íbamos haciendo más investigación, nos íbamos de alguna manera reforzando en esta materia. Yo además quiero decir que por otro lado, al igual que Anto, soy parte, o sea, en esta parte soy parte del equipo técnico, pero yo vivo en un municipio que ocurren este tipo de procesos, entonces, bueno, pues lo vivo también. Eres un poco parte del panel, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué conclusiones? Fundamentalmente, la conclusión principal, y es sobre la que tiene que partir después las acciones de la Fundación, es que existe una socialización. Cogemos estos pueblos como ejemplo, pero por otras muchas razones sabemos que en otros también ocurre y habrá diferencias. Una socialización en gran parte separada. ¿Separada a qué me refiero? A la población que no es de origen migrante. Aquí los lenguajes son complicados porque cuando hablamos de autóctonos ya estamos chirriando, pero para que nos entendamos, la población autóctona y la población migrante o de origen migrante, porque mucha pues igual ha nacido hasta en el propio pueblo. Claro. Pero en general hay una separación de esa socialización. Para nosotros eso es un problema tremendo. ¿Un problema por qué? Porque la socialización, ese contacto, esa construcción de esa identidad colectiva en los pueblos hace que haya cohesión social, que haya ese pegamento y que haya un proyecto común de pueblo desde el inicio de las edades. Y ahora vemos casi como diferentes estados, ¿no? Entonces, hay fundamentalmente, es mucho más largo, ¿no? Pero no tenemos eso tiene un informe y un boletín, que los haremos públicos, evidentemente, pero quiere decir que el informe, digamos, que es lógicamente mucho más largo, y luego un boletín más Aquí hemos extraído 4 cuestiones, luego Ando os podrá poner algún ejemplo, 4 cuestiones claves. Los centros educativos, las escuelas, son los únicos espacios ahora mismo en los que los niños y las niñas, estamos hablando aquí de colegios incluso, el de Aoiz no tanto, pero Fitero y Castejón rondan 69-72% de población del alumnado migrante, ¿vale? O sea, en los colegios públicos, el instituto también, son los únicos espacios donde niños y niñas
van al mismo ritmo, entendedme, van a una hora, comparten un espacio, tienen las mismas normas, las mismas reglas, todo el mundo los trata igual, por decirlo de alguna manera, es el único espacio donde tienen esa socialización. Sí que nos damos cuenta, luego Antonio lo podrá decir, porque hemos hablado con esos colegios y otros también, que al inicio, porque hay una hipótesis sobre los niños y las niñas se mezclan y ya no tienen ningún problema. Bueno, a partir de quinto, sexto de primaria, a partir de los 9, 8, 9 años, se detecta que incluso en el propio colegio y en los espacios, como pueden ser los recreos, empieza a haber una separación. Los niños y las niñas marroquíes, por decirlo uno, empiezan a jugar ellos, los niños y niños de tal empiezan a jugar separado, empiezan a tener dinámicas diferentes que luego se expanden fuera del colegio. Es decir, eso por un lado, en los centros educativos, pero son fundamentales el patio. Los espacios públicos. Quitando excepciones, estamos viendo una especialización del espacio público. Muchos espacios públicos son utilizados por una comunidad migrante. O, si son compartidos, como luego veremos, de manera separada. Es decir, cada vez hay menos mezcla. Hay excepciones, ¿eh? Por el urbanismo de los pueblos, de repente tenemos pues, algunas plazas que por muchas cuestiones sí que ocurre algo, pero no es la tendencia general. Las bibliotecas nos sorprenden. Las bibliotecas, aquí hay una muy interesante. De repente se han convertido en un espacio cultural, un espacio donde podíamos ir a leer, etcétera, y en estos pueblos se convierten en un espacio casi intercultural, donde de manera accidental nos encontramos un espacio interesante que debería ampliar el foco y situaciones muy interesantes, porque van niños, niñas, hay conocimiento, leen, tal, etcétera, etcétera. Y por último, la cultura y las fiestas. Aquí creemos que hay un problema, porque seguimos celebrando, no sabemos cómo hay que hacerlo, es complicado, las fiestas de la misma manera que siempre. Desde 25 años las fiestas son prácticamente iguales y gran parte de la población migrante no se siente identificada y no participa en estas fiestas. Las fiestas no lo vemos como algo anecdótico para pasárnoslo bien, lo vemos como un momento donde se crea identidad y donde esa socialización es clave. Hay días de las celebraciones que todos, de alguna manera, siempre nos hemos emocionado y han creado ese vínculo con ese municipio que tenemos. Y eso no está ocurriendo ahora de la manera que entendemos que debiera ocurrir. Es lógico, porque hemos recibido en 25 años un montón de población migrante de, no sé, en Tudela, en un estudio que hicimos hace poco, hay 85 nacionalidades viviendo en la ciudad. En los pueblos, en Aoiz, 35. O sea, no es fácil, ¿vale? Y esto sería, y tenemos, bueno, un poco estas serían las conclusiones. Que no son pocas, ¿eh? Que no son pocas. Que no son pocas. Pero... Sí, porque leyendo también un poco el informe, el boletín, están también en espacios deportivos, también bueno, hacen un poco de biblioteca, sí, ¿no? Los espacios deportivos, es decir, es verdad, aquí no, hay un espacio clave en todo esto que nos guste más o menos, que es el deporte, sobre todo el fútbol, que sí que es un espacio, el fútbol comunitario, el fútbol de base, por decirlo de alguna manera, que sí que es el espacio donde mayor participación hay de la población migrante, ojo, fundamentalmente masculina, no nos olvidemos de ese tema, y donde sí que se crea una identidad porque los niños y las niñas, tanto en el Calatrava, como en el Castejón, como en el Agoitz, tal, van con su escudo de su pueblo, defienden a su pueblo cada uno desde su perspectiva y van creando de alguna manera algo común que en otros espacios no se... Pero repito, el fútbol, muy interesante, el fútbol de base, pero hay una participación muy baja de niñas. Correcto, sí, claro. Voy a sacar unas conclusiones, Anto, y luego tú me dices si yo estoy acertado o no. Por lo que le he entendido a Javier, plaza, fiesta, patio, desunión, biblioteca, fútbol, un poquito de unión. Fiestas... Espérate, que no sé si... yo creo que... Sí, estás bien, sí. A ver, se oye, ¿no? Patio en las edades primeras sí que se juega. Llegamos a los 9 años y hay una separación total, que ya se ve en el patio. En Figueros se está trabajando mucho en los patios comunitarios. Vale. Se está prohibiendo el fútbol. Sí, bueno, o sea, sí, que tiene que ver con género, ¿no? No se juega al fútbol, se juegan a otros deportes. Tenemos un patio muy dinámico, hay un proyecto de patios muy estructurado para intentar esa convivencia, pero cuando llegan los 9-10 años hay una distancia que ya se va marcando. Esa distancia va más y cuando llega la hora del instituto ya, bueno, eso ya es alejadísimos del mundo, ¿eh? Vale. En las fiestas, bueno, pues estamos intentando trabajar estos espacios de socialización, sobre todo con la información, porque a veces mi duda siempre es, como decía Javier, nosotros llevamos 25 años, 30 trabajando, haciendo las fiestas de la misma manera. Claro. ¿Ellos conocen cómo hacemos nuestras fiestas? Ahí yo hago mucho hincapié en cualquier actividad que se haga en Fitero,
en todo sentido, y sobre todo si no es religioso. O sea, tenemos una fiesta que hablo mucho de ella porque me parece importante, la fiesta del Barranco. Vale. Se celebra en un parque, en un espacio abierto y tal, y que se celebra pues como celebramos todo en Navarra, comiendo. Sí. ¿No? O sea, con una empanada típica y tal. Y sí, bebiendo, pero después. Bueno, pues ahí hemos trabajado muchísimo, llevamos años incidiendo en esa fiesta y estamos consiguiendo que sobre todo las mujeres con los niños participen. Y yo les digo, no tenéis que llevar la empanada que nosotros hemos hecho, que se ha trabajado en el colegio, se ha trabajado con las mujeres, se ha trabajado en todos los sitios, podéis llevar la vuestra. Una empanada hecha con vuestros alimentos, se está viendo, pero muy despacio. Y siempre pues vemos las mismas familias, otras que no sabemos ni cómo llegar a ellas, pero eso... Hay en los espacios de socialización, las plazas, por ejemplo, que yo se lo comento muchas veces a Javier, le digo, a ver, la plaza es la misma, pero los horarios son diferentes. Ah, vale. O sea, en temas horarios. El otro día que pasamos por ahí, le digo, ¿lo ves, no? Pues ya está cambiando. Dentro de una hora ya no habrá nadie autóctono, y no es una terminología que me gusta utilizar, y estará lleno de mamás con niños migrantes, jugando migrantes, que han nacido aquí. Sí. Eso es. Solo un comentario para que sepáis del tema Anto, o sea, para que contextualicéis, ya han explicado, pero ella está trabajando en Fitero desde hace unos cuantos años, desde abajo, en el día a día. Yo suelo ir por muchas razones y en este trabajo he ido mucho a Fitero a estar con ella. Y es realmente emocionante cómo Anto va por allí y los niños y las niñas marroquíes, porque fundamentalmente el perfil migrante de Fitero marroquí, le van saludando, le van hablando las madres, las mujeres. Ese contacto, ese enlace que hace ella es fundamental. Lo comunitario, por eso luego mucho va por ahí. Lo vemos en Fitero, por eso que veníamos, a diferencia de otros sitios donde no existe. Esa labor es fundamental, porque el gran problema, que lo veníamos hablando en el coche, porque somos tan cansos que no dejamos de hablar de este tema, ¿verdad, Anto? Es que no conocemos al otro o a la otra. Entonces no nos podemos identificar, no podemos ser empáticos porque no conocemos lo que hacen. Y yo creo que ahí se está trabajando en Fitero con la lentitud que eso... Bueno, es que es un trabajo que es de gota a gota. Me interesa mucho en los espacios, en las plazas que dices, el conocer un poco más. Claro, no es una cuestión de que yo voy a un lugar y tú a otro, sino de ocupación del mismo espacio por horarios. Sí, es que es muy curioso, ¿eh? Es muy curioso porque dices, bueno, todos los niños, ¿a qué hora se salen? ¿No? Sí, pues la merienda, ahí se juegan en el parque. Pues no, o sea, a la merienda hay unas personas y una hora más tarde, pues aparecen otras que no tienen prisa o que están más tardías o que... Dices, pero es que esto es una fotografía totalmente diferente, el mismo parque, pero totalmente diferente. Vale. ¿Y cuántos, digamos, mini colectivos puede haber? O, yo sé, 4 franjas de horarios, 3... No, bueno, yo marcaría 2, prácticamente 2. Bueno, o sea, hablamos de población... Igual 3, porque es cierto que a primera hora de la tarde vamos a tener muchos niños jugando solos. ¿Vale? Luego van a llegar las mamás a la hora de la merienda, mamás autóctonas, por decirlo de alguna manera, y luego ya, cuando desaparecen, vienen las mamás árabes con ya todos sus niños, que el parque dices, ¿de dónde han salido tantos? Bueno, yo sé de dónde han salido, los veo en el colegio todos los días. Quiero decir que, y cambia totalmente la fotografía que vemos. ¿De dónde han salido? No, pues quiero decir que en no nos dejes... hablaba de, estamos yo creo que en el 73 y pico, 74, del alumnado que vienen de ascendencia, como me gusta decir, árabe, porque muchos han nacido en Fitero, muchísimos. Vale. Y sí que es cierto que lo veníamos hablando en el coche, de que siguen llegando familias de Marruecos. Vale. Siguen llegando. Este año creo que hemos tenido 9 familias nuevas, pues de esas 9 familias, pues igual 3 o 4 vienen de Marruecos. Claro. Aquí, Fernando, solamente un apunte que yo creo que es clave en este trabajo y otros que tienen que ver con el análisis de las migraciones, que es ya, tenemos que ya dar el paso, yo creo que por muchas de estas cuestiones, de reconocer nuestra realidad. Claro, a eso voy. Es decir, cuando nos sorprendemos de que haya muchos niños y niñas marroquíes en Fitero, en las plazas, muchos más que no marroquíes, es porque hay muchos más niños marroquíes en general, en la escuela, y es nuestra población. No acabamos de reconocer esa realidad aún. Eso es una frase que yo utilizo mucho, porque cuando vamos a hacer actividades, que es muy curioso las preguntas que me hacen, yo ya las tengo muy asimiladas, ¿no? Pero bueno, me dice,
es que no había más que árabes. Digo, ya, es que no somos más que árabes. Es que es muy difícil. Es que del 100%, ¿no? Una representación, un apunte en Fitero, bueno, como en muchas localidades, a los niños que nacen se les pone el primer pañuelillo de fiestas, ¿no? Sí. Van a tener. Yo los días previos a las fiestas me dan el listado y pues ya veo que en el listado se han apuntado los que han nacido en Fitero o que tienen la abuela y tal. Y entonces hago un trabajo con las familias árabes. Voy a sus casas, les cuento tal cual, les enseño el pañuelo. Esto es para todos los fiteranos, para aquí, para allá, no sé qué. Pues este año había 2 niños que han nacido en Fitero, autóctonos, entre comillas, siempre. Y 7 árabes, que había muchos más, pero todavía no habían regresado de Marruecos. Otros directamente, no nos gustan las fiestas, no voy a ir, no entiendo lo que me estás contando. Pero 7, que además es muy curioso porque lo comentaba yo con Javier y con la directora del colegio y tal. Fitero tenemos una suerte que trabajamos una red, todos son lo mismo, ¿no? Y le decía, joder, es que las familias que han ido este año a poner el pañuelillo de fiestas, es que ya las conozco a todas. Ya he ido a conocer a los niños cuando han nacido, algunas ya me han invitado a la fiesta que hacen las mujeres de nacimiento. O sea, ya no es solo, algunos han sido recién llegados, pero ya cuando miraba los nombres ya decía, bueno, a este ya le conozco, a este ya le conozco. Con la facilidad que supone para mí ya ir a una familia que ya conozco y sobre todo que ya me conocen. Sí, que no vas a aportar fría. No ir explicando, ya saben quién soy. Correcto. Oye, quedándonos con, a mí el análisis que hace antes Javier, de que esa separación cada vez es mayor, que digamos nos genera una situación de cierta zozobra, ¿no? A ver cómo se puede hacer eso. Sin embargo, me quedo también con la parte esperanzadora y te pido para terminar que nos des... hablaba de las bibliotecas, hablaba del deporte, esos espacios donde sí que hay una socialización un poquito mayor. ¿Crees que vamos a poder trabajar a través de ahí para, digamos, ir cerrando la otra herida? Tenemos que trabajar a partir de ahí, o sea, no es que creamos, hay que trabajar a partir de ahí. ¿Y cómo? ¿Qué se puede hacer en una biblioteca? Si nosotros no lo creemos, vamos, Desde la biblioteca nosotros estamos haciendo bastantes actividades, estamos haciendo club de lecturas fáciles, estamos haciendo talleres, el Día del Libro este año lo trabajamos y además para mí fue impactante y satisfactorio ver cómo había muchos niños que ya han nacido en Fitero, insisto, pero que siguen llamándoles árabes, que leían muy bien y madres autóctonas que decían, pero qué bien lee. Digo, pues claro, ¿por qué no? Para hablar castellano, qué bien lee castellano. Bien, no. O sea, quiero decir que es lo normal. Entonces la biblioteca es fundamental para trabajar ahí. Y el fútbol, pues son los chicos. También voy a decir. Sí, hablaría del deporte, sí. Sí, en el fútbol, y luego cuando van a jugar entre ellos fuera del Calatrava, que es el equipo de fútbol de Fitero, va a haber 2 equipos. España-Marruecos. Sí, O sea, ahí ya... O sea, realmente esa función ahí no acaba de... pero bueno, habrá que seguir trabajando. No, seguro que sí. Exactamente. Y ayudándoos a que lo sigáis haciendo, de verdad que sí. Antón, mil gracias por el trabajo que hacéis, fundamentalmente también por este testimonio que yo creo que enriquece muchísimo la parte técnica, evidentemente, nos ha contado Javier. ¿Y tú, Javier? Sí, una cosa más. ¿Sí? No, nada, porque nos hemos centrado mucho en el caso de hoy, de Fitero, sí, está antológicamente. Sí que decir simplemente que aquí sí que hay diferencias entre los 3 municipios, ¿vale? Primero, porque en Fitero, siendo el municipio más pequeño, ya hay una intervención, ya estáis viendo. El municipio de Castejón ya es un municipio grande, este año ya va a llegar a los 5.000 habitantes, fundamentalmente por migración. Y en estos 2 hay un perfil mayoritario de población marroquí migrante, hay poca diversidad, mucha migración, poca diversidad. Sin embargo, en Aoiz nos encontramos en un municipio del norte con otras características culturales, pero con una diversidad enorme, ¿no? Hay 30 y tantas nacionalidades y no con porcentajes muy altos, sino mucho más equilibradas. Entonces las condiciones son diferentes, ¿vale? Para trabajar. Y luego el tema, que no quería olvidarlo muy puntualmente, el tema lingüístico del euskera es fundamental también para muchas cuestiones, ya entraríamos. Y en Aoiz está... el euskera es parte del propio Aoiz y es una parte también clave de todo esto. ¿De unión? Encontramos de otras maneras. Ya, sí, pero de unión, el euskera, es decir, digamos, poder encontrar un vehículo común que no es ni tu árabe o ni mi castellano, ¿o no? Aquí es un tema complejo, lo podemos hablar luego
en el café, luego echamos un café. Hablamos siempre, y esto es un tema que hemos hablado con la gente, con mucha gente estamos haciendo diferentes trabajos en el norte, con el tema de migraciones. El euskera incluye y excluye a la vez, dependiendo del momento, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de eso. En hoy nos hemos encontrado cuando hemos trabajado con el Centro 03, que nos decían, sabemos que en la escuela y en el instituto con los modelos lingüísticos está habiendo segregación. Vale. Los chicos que van al modelo euskera, como son más de hoy, por decirlo de alguna manera, se separan después. Estamos intentando desde la guardería que estos chicos, los niños y niñas, entren, porque allí el euskera no es una lengua solo, es un concepto cultural. Sí. Entonces va mucho más allá de saber hablar o no hablar, sino entrar en un concepto cultural que por la diversidad entra mejor. Lo que pasa es que tienen que entrar la población adulta o la población que llega nueva con otros idiomas. Ahí el euskera es complicado, porque de repente es una barrera. Entonces tenemos, bueno, es un condicionante que tiene una parte importante de Navarra y en otros sitios se está utilizando de otra manera. Entonces, es decir, en Castejón también hay modelo de euskera, ¿eh? Sí, seguro. Javier, mil gracias. Te lo agradezco mucho, de verdad. Anto, un aplauso para los dos. Os pido el micro, por favor. Javier, el micro, por favor. Y le pido a Abel y a Nico, por favor, que nos acompañen, porque, digamos, son también parte del equipo de Ágora, que nos ha, bueno, pues ayudado en la realización de este Innova Social Lab a ambas fundaciones. Y ellos, digamos, que se han centrado un poquito más, aunque Nico nos va a aportar una visión también un poquito más de datos, porque creo que el testimonio de Anto es valiosísimo, pero también los datos son importantes. Buenos días, Eneco, Egunon. Buenos días, Egunon. Abel, muy buenas. Buenos días. Egunon también. Bueno, digamos que Abel ha trabajado la parte que tiene más que ver con la despoblación, que hablábamos antes, y se ha centrado en este caso en una cuestión que tiene que ver con el emprendimiento rural como un factor que puede, digamos, contrarrestar, ¿no?, esa despoblación. Y bueno, simplemente quería que nos centraras un poquito en esta, digamos, segunda parte, porque habéis elegido el emprendimiento rural como, digamos, una punta de lanza para luchar contra la despoblación. Bueno, previamente hay que decir que el emprendimiento es un desafío, pues un reto en los territorios en los cuales se ven muy afectados por el problema de la despoblación. Y en ese sentido tiene interés a priori, ¿no? Pero tiene más interés cuando entendemos que los territorios que están afectados por la despoblación, lo que ocurre es que hay unas personas que viven, residen o no residen, o sea, residen temporalmente, y como tal se han ido viendo en el tiempo despoblados, perdiendo población. Entonces estamos hablando de unas personas en ese territorio, unas personas con unas características determinadas, y estamos hablando también de un territorio que tiene unos recursos que tradicionalmente se han aprovechado de una forma determinada, que en el tiempo también han ido perdiendo sus propios aprovechamientos y las propias infraestructuras que permitían a las personas que residían ahí aprovecharlos. Entonces, en tanto en cual, centrar como objetivos de la despoblación el que esos municipios que ahora se despueblan mantienen a la población o la pueden atraer, como hemos visto en el caso de estos municipios de los que han hablado antes de mi intervención, que lo que ha ocurrido, ahí no hay despoblación. Bueno, no hay despoblación, pero curiosamente en Fitero ha habido despoblación hasta hace muy poco, hasta hace 15 años, ¿no?, que empezó a llegar, y de pronto de un territorio que no estaba poblado ha pasado a ser un territorio pues casi sobrepoblado, y de los que más ha crecido demográficamente en Navarra. O Aoiz, que es un pueblo Pirineo-Prepirineo, pues por motivos de la industrialización que ha habido, se ha habido también desbordado y ha traído población. Curiosamente, son municipios que conviven con otros que ocurre lo contrario. Es decir, en Navarra no hay despoblación en su conjunto, pero cuando bajamos al territorio nos encontramos con zonas que están muy afectadas. Entonces, en ese ámbito de personas y de territorio, la idea de emprender es una idea que siempre subyace en el sentido de decir, bueno, es que el problema es que falta empleo. El empleo está relacionado o con gente que emprende o con empresas, personas que vienen de otros territorios a realizar sus proyectos allá. Y entonces, en ese sentido, siempre se ha pensado
que bueno, si no hay empleo en el territorio, pues lo que hay que hacer es promoverlo, y eso por lo menos arraigará, hará que la gente fije la población y tal. Esto es lo que se ha pensado, no lo que ocurre, ¿eh? Lo que ocurre precisamente, o ha ido ocurriendo en estos años, lo contrario. Y en ese sentido, bueno, pues es importante responder a las personas y al territorio desde el ámbito también de lo que estamos hablando, del empleo. Y para eso, pues evidentemente, hay que conocerlo. En ese sentido, enlazo con la presentación inicial que ha hecho el presidente Can, es decir, es fundamental tener un conocimiento no solo de qué zonas están afectadas o tienen un problema en el territorio de Navarra en términos de población, sino situar a esas personas dentro del propio territorio y ver que esas personas no son cifras que hace que haya más o menos, sino que son personas con necesidades específicas y que además esas necesidades, por problemas fundamentalmente de accesibilidad, entre comillas, se satisfacen poco o menos que en otros territorios fundamentalmente urbanos que están poblados. En ese sentido, decir, bueno, no solo hay un problema que pueda ser si hay o no hay empleo, sino que además sí que hay una demanda de satisfacción de necesidades que no ocurre en esos territorios y a las cuales hay que responder, y no se responde con la evolución sin más, ¿vale? Correcto. Y dos, los territorios también tienen unas necesidades, no nos olvidemos, las personas forman parte de un ecosistema en el territorio, no solo construido de pueblos en los cuales hay viviendas, sino de un territorio en el cual hay un medio natural y un territorio en el cual ese medio se aprovecha en mayor o menor medida, de forma tradicional o de forma innovadora. Y tres, ese territorio nos sitúa también en necesidades de las personas del conjunto de Navarra. Y eso es importante saberlo. Es decir, los territorios que se despueblan no solo son importantes porque hay una inequidad de la gente que reside allí a la hora de satisfacer sus necesidades respecto al resto de la comunidad, sino porque son generadores de servicios al conjunto de la comunidad. Y eso sitúa a estos territorios hoy en día en el centro y los hace ser protagonistas. Y cuando digo estos territorios se sitúan en el centro del interés de toda la comunidad, me estoy hablando de los servicios ecosistémicos. Son territorios que proporcionan alimentos, que proporcionan energías. Los alimentos ha sido la función tradicional del territorio, pero en estos momentos de crisis climática son los que absorben y secuestran el carbono, fundamental para solucionar a nivel de todo el conjunto de la comunidad los problemas climáticos, y a nivel global, como digo, proporcionan agua dulce, proporcionan oxígeno, proporcionan cultura, proporcionan identidad. En ese sentido, estos territorios es fundamental atender a su potencial y desarrollar su potencial desde el punto de vista de la comunidad. No solo es un problema los territorios, es un problema del conjunto de la comunidad. En ese sentido, hay que dinamizarlos por ahí. Y aquí... No, estoy aquí. Dime que son tres solo, eran 3 puntos solo, no era 4. Vale. Y aquí acabo con esto. Y aquí es fundamental pensar que en ese sentido se abre otro campo, que es el de las oportunidades que ofrecen esos territorios y de la necesidad de atender a esas oportunidades. El emprendimiento es atender a oportunidades, crear nuevos proyectos, iniciar empresas en relación a lo que hay. En relación a lo que hay, evidentemente, es de una forma más sostenible que lo que hemos estado haciendo. No hemos comentado que mientras la primera parte se centraba Castejón, Fitero, Aoiz, en este caso hablamos de la zona media, está ahí más o menos señalada en el mapa que tenemos allí, y esa primera parte tenía, digamos, un método más cualitativo. ¿Esta segunda parte cómo la habéis afrontado? ¿De qué manera? Bueno, pues nosotros lo hemos afrontado más desde una perspectiva más tradicional de estudio, ¿no? Entonces, hemos identificado las zonas que en Navarra, que además son conocidas por prácticamente todos, ¿no?,
tienen esos problemas de despoblación y hemos ido a seleccionar 2 zonas testigo que pudieran servir de referencia para lo que después se puede hacer en cada territorio. Las 2 zonas son Sierra de Ujue, que es una zona con 4 municipios, afectado directamente por una población en riesgo extremo, tanto por la baja densidad de población del territorio, tal como se define, como especialmente por lo que ha venido ocurriendo desde la industrialización. La despoblación no es algo que ocurre ahora. La industrialización en Navarra la ha generado el proceso de industrialización, que llevó a emigrar a la población de las zonas rurales a las zonas urbanas e industrializadas. Allá donde triunfó el plan de promoción industrial de Navarra, que estuvo como muy repartido, no solo en Pamplona, pues lo que observamos es que esas zonas no se vinieron abajo y en cambio las otras pues agotaron su subsistencia o su dinámica generada en la primera mitad del siglo y se vinieron abajo. La Sierra de Ujue es un ejemplo de esas zonas y que ha tenido continuidad. En los últimos 30 años la zona de Ujue ha perdido el 35% de sus habitantes, pero es que antes perdió a más del 50% con la industrialización, hasta el año 94. Entonces, bueno, esa es una zona, la hemos querido coger como ejemplo realmente de zona que, entre comillas, pudiéramos hablar que tiene un serio problema de despoblación. Beire, Pitillas, Santa Clara, Ujue, ¿vale? 2. El tema sería más largo. No, pero es suficiente así. La otra zona es una zona colindante, la hemos situado también en la zona media por proximidad y que en cambio no ha tenido un proceso tan negativo de despoblación, que es la zona del Aragón, en el valle del Aragón, pues toda la zona que va desde Caparroso hasta Carcastillo. 6 municipios, la primera son 1.300 habitantes, la segunda son unos 8.800 y tal. ¿Qué diferencia básica tiene entre las dos? Las dos se parecen en algo: el alto envejecimiento de población, el alto índice de masculinidad o bajo de la baja razón de género en favor de las mujeres, el bajo nivel de población joven. ¿Qué ocurre y qué las diferencia entre las dos? Que en la segunda, en los últimos 30 años, también se vino abajo, no tanto como la anterior, en el proceso de industrialización, se quedan, los catalanes le llaman cul-de-sac, en el fondo que entra hacia Aragón. ¿Y qué ocurrió? Pues que empezó a recuperarse con la llegada de la inmigración. En cambio, en la primera, la llegada de la inmigración es prácticamente inexistente. Hay un 5 o 6% de población extranjera y un 9-10% si contamos los nacidos fuera que residen allá. O sea, son realmente, tienen esa diferencia. Entonces, bueno, interesa saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Allí. Y bueno, eso. Y ahora te voy a pedir, de todo lo que habéis visto, ¿qué posibles llamadas a la acción tenemos? Sí, bueno, yo creo que lo que hemos visto, nosotros hemos estudiado 4 aspectos fundamentales porque queremos que esto sirva de réplica a nivel de conocimiento. Es algo de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, nivel de conocimiento para otras zonas. Entonces, eso lo hemos estructurado por un estudio de esto, pero después, ¿qué? Lo hemos estudiado en saber si las zonas tienen o no tienen capacidad de emprendimiento. Esa capacidad viene de la capacidad de las personas. Entonces, lo primero, lo más importante que nos hemos encontrado es que ambas, una en mayor medida y otra en menos, son muy incapaces de emprender. ¿Por qué? Primero, porque hay una base para emprender muy reducida. Segundo, hemos visto qué nivel de instrucción, es decir, si son capaces, si emprenden, de responder a las necesidades de la zona. Las necesidades de la zona son tanto de las personas que hay como de las personas que pueda haber. Entonces, las personas que hay sabemos cómo son, las hemos caracterizado. Son personas muy mayores, fundamentalmente, con unas necesidades de cuidados, bueno, que no se están satisfaciendo. Son pocas mujeres que tienen mucha carga sobre sí mismas, por quedarse en los pueblos en los que hay fundamentalmente hombres, muy pocos jóvenes y que además acaban emigrando. Entonces, en relación con eso,
hay unos recursos institucionales, los consorcios a través de los programas de emprendimiento, el Servicio Navarro de Empleo, el propio Servicio Navarro de Empleo, el INTIA, que trabajan en torno a promover emprendimiento. Pero claro, ahí lo que ocurre es que hay un déficit de coordinación y que además el emprendimiento responde al emprendimiento general de la comunidad, en el caso de la Administración Navarra, o de un territorio, la comarca, en el caso del Aragón o de la Sierra de Ujue, que forman parte de un ámbito que es el de las zonas medias. ¿Qué ocurre? Pues que la mayor parte del poco emprendimiento que todavía hay, porque no existe una tradición de emprendimiento, se sitúa fuera de estas zonas. Y el que hay aquí es un emprendimiento además tradicional. Eso hemos aprendido, ¿no? ¿Y por qué es tradicional? Pues porque la formación que tiene la gente, lo que ve y tal, es decir, bueno, pues lo primero que hay que hacer es coordinar también, alinear a las propias administraciones que están interviniendo en ello o a las entidades privadas que colaboran en unos objetivos que sean comunes y en un conocimiento que sea común. Es decir, si queremos que haya emprendimiento específico en las zonas que se ven en estos momentos sometidas a los procesos de despoblación, hay que tener primero un conocimiento y establecer una estrategia específica, objetiva y coordinada, integrada para todas las zonas, ¿vale? Y a partir de ahí desarrollar ya prototipos de actuación, que es lo que será el siguiente fase. Genial. Muchas gracias, Abel, por este análisis que yo creo que antes, igual que buscábamos en Anto, bueno, pues el testimonio de primera mano. Contigo, Nico, voy a pedirte datos, porque al final, bueno, estudios como estos seguro que nos arrojan muchísimos de ellos y muy ilustrativos. Dejo de tu mano que me selecciones, que cures ese contenido. Más allá de lo que son datos, porque yo creo que en una exposición datos se te pierde, ¿no? Ahí estarán los estudios y demás. Sí que, o sea, aterrizando sobre el terreno de lo que ha expuesto Abel a nivel conceptual, si nos vamos a estas zonas, analizamos tres cosas, ¿no? Por un lado, bueno, la reflexión que hace, en este caso, el consorcio de la zona media, qué sectores o qué ámbitos valora como prioritarios, ¿no? Entonces, plantea pues, el turismo, la gestión del paisaje, la gestión forestal o las renovables, porque nos quedemos más o menos con una foto según sus documentos. Sí. Bueno, y luego nos vamos al ámbito de la educación, ¿no? ¿Qué oferta educativa hay? Más allá de los centros educativos obligatorios, digamos, ¿no? Básicos y demás, nos vamos a los centros ya para edades superiores y mayor especialización. Tafalla y Peralta. Algo, simplemente, datos, hechos. Tafalla no tiene dentro de su oferta nada que responda a estos sectores. Tiene otro tipo de sectores. Es decir, ya hay un gap y una oportunidad para... Luego lo ligamos con el emprendimiento. Sí, entiendo que hablamos de bachilleratos y FPs. Exactamente. Y luego, si nos vamos a Peralta, sí que se tocan temas que tienen que ver con lo agropecuario y con el paisaje, que son ámbitos interesantes de estas zonas, ¿no? Si empezamos a pensar en la Sierra de Ujue, en el Valle del Aragón, es decir, lo ligado al paisaje, al cuidado, al destino como un lugar con una idiosincrasia en lo paisajístico y demás claros, pues bueno, ahí sí que parece que hay cierta ligación, pero es eso, no hay más. Por tanto, nosotros lo vemos desde un punto de vista positivo y nos parece que ahí bueno, pues hay ámbito de tratar de alinear estrategias. Digamos una oportunidad, ¿no? Una oportunidad. Y en ese sentido, viendo el histórico del emprendimiento, dice, bueno, ¿y el emprendimiento ha cubierto esos gaps? Tampoco. Tú te vas al emprendimiento y si te ponen un ejercicio que hacía, ¿no? Es decir, si coges los emprendedores que ha habido en estas zonas, en el histórico, hemos analizado 21, 22, 23, 24, y se lo damos aquí a cualquiera, al director general, a la parlamentaria, se lo damos a Javier, se lo damos a José Ángel, o lo vemos nosotros, y dices, ¿de qué zona es? Ni idea. ¿Por qué? Porque hay peluqueros, peluqueras, alguien de los cuidados, es decir, no identificas el territorio con los perfiles de los emprendedores, es decir, hay una oportunidad,
hay una reflexión colectiva en estos territorios como en otros de sus estrategias comarcales o subcomarcales. Sin embargo, no hay un alineamiento de ciertas herramientas que evidentemente no tienen que cubrir solo donde se pone el foco en esos sectores, tienen que cubrir muchos más, ¿no? Pero es que en esos no se están cubriendo. Y en la oferta educativa tampoco. Es verdad que es difícil que eso se acompase, porque además las administraciones van a un ritmo, unas a uno, otros a otro. Hablamos de algo tan complejo como es la cogobernanza, ¿no? Que es un ámbito en el que se tiene que avanzar, pero sí que nos parece que la agilidad en el diagnóstico y conocimiento que puede aportar este proyecto de las fundaciones en una zona muy pequeñita, que apenas ataña, si cogemos la Serra de Ujeda, 1000 y pico personas, y si cogemos otros, menos de 10.000, sí, sí. Es una cosa... Pero sí que nos parece que se puede llegar a ser muy transformador, proponiendo herramientas sencillas, complementarias a lo que ya existe, ¿no? Intentando adelantar, innovar o adelantar en la reflexión a quien luego tiene que hacer un despliegue lógicamente potente como son las administraciones públicas. Seguro, qué bueno ese análisis también, porque es verdad que muchas veces nuestra mirada no se corresponde con la realidad. Detrás de lo que vemos hay otras realidades. Claro, es que un poco lo que hemos, yo creo que lo que hemos aprendido es que, y quienes hemos pasado también por la administración pública, es que hay que aterrizar en el territorio, hay que aterrizar en lo micro. Sí, para poder diagnosticar bien hay que aterrizar en lo micro, y eso evidentemente cuesta esfuerzo, cuesta recursos, pero si realmente se quiere hacer proyectos transformadores, nuestra sensación es que hay que remangarse, conocer el trabajo de Anto, conocer el trabajo espectacular que están haciendo en Fitero, una reflexión respecto de lo que han aportado antes Javi y Anto, ¿no? Es decir, una enseñanza que sí que compartíamos en algún diálogo que teníamos, que dedicarse a ello sirve, es útil. Es decir, la realidad de convivencia en Fitero respecto de otros municipios que no han hecho prácticamente nada y que han aprovechado las oportunidades que ha puesto en bandeja el Gobierno de Navarra a través de la red de TECIR, sirve. Y en los ámbitos de emprendimiento nosotros le auguramos un buen futuro a poder, es decir, ir con algunas de estas reflexiones a la vocación de las fundaciones de hacer, que me ha gustado mucho, como ha dicho antes Izaskun, filantropía, pero de impacto, no filantropía porque sí, filantropía porque queremos mejorar la sociedad. Sí, sí. ¿No? A nosotros nos parece que ese conocimiento micro pone en bandeja el que se puedan hacer proyectos transformadores para la persona que emprende, pero también para su territorio y sus vecinos y vecinas. Sin duda, el convencimiento en esa idea es el que tenemos las dos fundaciones y por eso Innova Social Lab y luego el posterior proyecto de retos. Eneco, Abel, muchísimas gracias a los dos por vuestra participación. Un aplauso para ellos. Le voy a pedir a mi compañera Cristina del Estal que se acerque, que es compañera de Fundación Caja Navarra, en este caso en el área de innovación y retos, un área que, como antes decía José Ángel, se ha creado en apenas hace año y pico, 2 años, y que, bueno, pues por nuestra parte, y evidentemente junto con Izaskun de la mano, son quienes han impulsado con Gema, bueno, pues dar forma a este Innova Social Lab, que yo creo que es importante verlo con un poco de perspectiva. Decíamos antes, 12, 13 años de trabajo conjunto a más fundaciones, salió el Innova, como bueno, vamos a ver si conseguimos esa filosofía realmente de impacto, ya con aquella visión, y ha ido creciendo. El Innova ya va para una década en la próxima edición, y de repente dimos efectivamente la necesidad, ¿no?, de vamos a buscar más impacto, y sale este Innova Social Lab. Tenemos el Innova Social Lab, nos han contado muchas cosas. Buenos días, lo primero, Gunón, buenos días. Y en la pregunta del millón, que es, ¿y ahora qué? Claro, como dice un amigo mío, ¿qué hacemos con tanto dinero? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué vamos a ver qué hacemos? Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias a todos y a todas por venir. La verdad es que es una maravilla reconocer caras de Innova, de la Administración y de también de entidades sociales. Así que gracias de parte de las dos fundaciones. Gracias, Fernando, también por la introducción. Bueno, y ahora que cojo un poco el testigo de la primera diapositiva de Izaskun, cuando hacía esa caída un poco en cascada de toda la metodología del proyecto, y también un poco del propio claim de Innova Social Lab, ¿no?, del pensamiento a la acción.
El equipo técnico ha estado explicando muy bien cómo han sido los estudios, un poco las reflexiones y conclusiones que hemos ido extrayendo, y efectivamente esto no sé qué decir. Tenemos mucha información con la que ir trabajando. Entonces, el primero de los puntos que vamos a abordar también a finales de este año van a ser una serie de laboratorios de innovación liderados por el equipo de Ágora, por Eneco, Abel y Javier, que habéis tenido el gusto de escucharles, y que lo que van a hacer es coger toda la información con la que hemos ido trabajando y llevarla a lo práctico. Es decir, se celebrarán digamos que habrá un laboratorio por temática o varios laboratorios por temática para poder cubrir los dos ámbitos, tanto el de migración y convivencia como el de emprendimiento rural, y se desarrollarán en el territorio. Es decir, en aquellas zonas en las que se ha investigado aplicaremos también los laboratorios. Lo haremos con perfiles expertos y con perfiles, no voy a decir menos expertos, pero esa categoría que mencionaba Javier, de un experto puede ser un vecino y no tiene que ser un gran cargo, ¿no? Digamos, personas conocedoras de las cuestiones. Totalmente. Y personas objeto del estudio. Sí, claro. Entonces, bueno, se desarrollarán, como digo, a finales de este año, empezaremos con ellos para poder implementar aprendizajes en este proyecto y en otros de la Fundación de cara a 2026. Qué bueno, claro, tenía que haber un paso más allá. Me quedo con una cosa que has dicho que me parece interesante. Claro, la trayectoria de ambas fundaciones, de Innova, al final ha generado un conocimiento, una experiencia, ¿no? Que no podemos pasarla por alto, y además de esa visión de esa filantropía de impacto, ese sustrato hay que utilizarlo de algún modo, ¿no? Completamente. Bueno, con Innova vamos a hacer 10 años ya, si no me equivoco, el año que viene ya cumpliremos 10 años. Innova nos ha dado una serie de pruebas de proyectos, que son más de 500 proyectos de Innova todos estos años, ¿no? Más de 20 millones, más de 500 proyectos por los que hemos apostado en esos tres ámbitos ya tradicionales y ya históricos. Entonces también bebemos de ahí, ¿no? Bebemos de todas esas temáticas, de todo lo que se ha abordado, que coinciden en parte con las temáticas que investigamos ahora y que por eso también las ponemos en común. Y que nos llevaron también a pensar un poco desde la estrategia de fundaciones apoyados en este proyecto en cómo seguir trabajando en retos concretos como estos dos, ya en proyectos concretos más allá de los pilotos que salgan, sino cómo reunir todo el caldo de cultivo que genera Innova para aglutinar proyectos y poder crear una línea específica de retos sociales que saldrá a la luz pronto, pero que todavía no está preparada. Qué buena. Oye, hay una parte para terminar que también cuando estábamos aquí antes de empezar hablando un poco tal, y vas viniendo a la gente y dices, ostras, ha venido no sé quién, ha venido no sé cuántos, ha venido tal. No podemos dejarles escapar. Creo que hay que interpelarles, es decir, con el espíritu que creo que hemos hecho siempre ambas fundaciones de construir en conjunto, pero creo que tenemos, y tomo la palabra reto, un desafío conjunto potentísimo de impactar de verdad. ¿Qué les decimos? Bueno, pues que el impacto en solitario no es impacto. Entonces, como primer titular, que estamos llamados todos a la colaboración para que esto funcione, ¿no? Yo creo que lo hacemos además ya activamente, si no, no estaríais aquí, tanto desde el desarrollo de proyectos como desde la colaboración. Antes estábamos hablando con compañeros de la Oficina de Prospección del Gobierno y estábamos ya intercambiando posibles informes de determinado conocimiento, ¿no? Entonces siempre abogamos a unir las partes del ecosistema que fomentamos ya desde el programa Innova. Pues por una parte, pues todos aquellos proyectos que están involucrados y que compartís mucho y que se pueden escalar, replicar tanto en Navarra como fuera de Navarra, como la administración, con quien tenemos una gran relación, que apostamos por seguir desarrollándola y compartiendo todo ese conocimiento. Y tenemos también el reto ahí de ir sumando por la pata de emprendimiento y por la pata también empresarial, no relacionada con el tejido, con el tejido emprendedor, a todas esas entidades privadas de la comunidad foral con las que también podemos compartir muchas sinergias y trabajar juntos. En fundaciones siempre decimos que hay que actuar desde la innovación, pero sobre todo desde la colaboración. Seguro. Porque es mejor y sobre todo pues más bonito. Sí, además que pasamos de, en su momento, Red Innova, ya era ecosistema Innova, y yo creo que esto es, venga, estamos ya todas las partes. Correcto, ya estamos aquí, digamos, remando en el mismo barco, ¿no? Para conseguir que esos retos, los que planteamos en este año, pero bueno, Innova Social Lab sigue vivo, seguirá mirando, seguirá escuchando. Sí, efectivamente. Sí, bueno, Innova Social Lab, con la parte de los laboratorios, se realizarán pilotajes concretos, que era lo que comentaba al principio. Seguiremos investigando el año que viene a través de la nueva línea de retos, pues también seguiremos apostando por este tipo de, no ámbitos tan amplios, sino cositas más puntuales que vemos que necesitan atención un poco especial más a largo plazo y desde la colaboración.
y seguir un poco investigando para poder actuar, porque sin diagnóstico no hay acción concreta. Con las orejas levantadas, siempre escuchando, pendientes de lo que pueda venir, porque esta es la realidad del 25, la del 26, la del 28, no la sabemos y seguro que tendremos la obligación de responder a esos retos. Cris, millones de gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Y ahora, bueno, un aplauso para Cris, claro que sí. Y para terminar, claro, nos presentaba la duda de, claro, habrá dudas, habrá ganas de hablar. Y podía ser este momento, pero bueno, lo que hemos, como puede haber una duda para Izaskun, una duda para Javier, igual si os parece lo que hacemos es tomarnos un café ahora tranquilamente, bajamos, charlamos, y en esa época ya de charla y de debate más distendido seguro que podremos contar mucho mejor este Innova Social Lab. Millones de gracias, de verdad, mila esker benetan, etortzeagatik, ha sido un placer teneros aquí y seguimos trabajando. Gracias.